iglesia. Ustedes recordarán que hace ya varios años predicamos acerca de las 4 metas que debemos tener como iglesia: enseñanza, adoración, comunión y alcance o evangelismo. Hemos ya estado enfatizando en los años anteriores la enseñanza, la comunión, y este año queremos hablar, la enseñanza y la adoración. Este año queremos enfatizar acerca de la comunión. El lema que hemos tomado para este año es viviendo en comunión unos con otros. Y el texto lema es: y perseveraban en la comunión unos con otros. Por eso hemos querido comenzar este año dedicando este domingo, tanto en la mañana como en la noche, para enfatizar acerca de la comunión. Y por eso hemos titulado este mensaje Viviendo en Comunión. Y nos estaremos apoyando en el primer libro de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 22 al capítulo 2, verso 3, donde tuvimos la lectura devocional. Oremos. Amado Padre, gracias por la bendición de estar aquí reunidos, por poder gozarnos en comunión unos con otros. Ayúdanos, Señor, a meditar en cuál es tu voluntad para nuestro pueblo y que juntos podamos obedecerla. Capacítanos con tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, un cristiano solitario no existe. Así dijo alguien: no hay tal cosa como un cristiano solitario. Algunas personas los he escuchado decir: yo para ser cristiano no necesito ir a la iglesia, ¿verdad? Eso es algo equivocado. Cuando uno es cristiano, cuando uno ha conocido el Evangelio y ha nacido de nuevo, tiene la necesidad ¿de qué? De congregarse, de tener comunión unos con otros. Ustedes recuerdan lo que dice Hebreo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y ciertamente una mala costumbre, mala pero costumbre, se llega a convertir en un hábito. Uno comienza a desplazar poco a poco las citas con el Señor y llega un momento en que es más importante hacer cualquier otra cosa que venir a la iglesia. Y venir a la iglesia, bueno, si tengo tiempo entonces voy el domingo a la iglesia. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, aquel día, la venida del Señor. Qué bueno sería que el Señor nos encontrara aquí un domingo reunidos, teniendo comunión con Él y unos con otros, cuando venga por su pueblo. La comunión es importante. El Señor no quiere que marchemos en este mundo de manera aislada. Él quiere que tengamos comunión unos con otros. Nos necesitamos unos a otros, independientemente de nuestras diferencias en personalidades, en caracteres. Somos necesarios para otros y otros son necesarios para nosotros. Dolorosamente alguna gente ha llegado a un punto de decir que ya la iglesia ha ido perdiendo su vigencia, y hoy en día se habla de lo que se califica la iglesia tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cristianos que no vienen a congregarse. Yo veo el mensaje por YouTube, en Facebook. Además, no me gusta cómo predica el pastor, mejor escucho a otros. Hay muchos, hay para elegir. Así que yo me quedo en mi casa, no necesito ir a la iglesia. Total, la iglesia está tan llena de hipócritas. Bueno, ustedes saben lo que yo siempre pienso cuando me dicen eso, y la tentación que tengo de decirle: es cierto, pero siempre hay lugar para uno más. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. Un buen mensaje en el internet no puede sustituir la comunión que debemos tener unos con otros. La Biblia nos llama a unirnos unos con otros. A veces lo que sucede es que cuando nos acercamos demasiado, como los puercoespines, en una noche de invierno, nos pinchamos. Entonces nos alejamos para volver a sentir necesidad del uno al otro, y tenemos que volvernos a acercar.
Pero la Biblia nos dice que tenemos que examinar nuestras vidas y no ceder nunca a la necesidad de congregarnos. O sea, no rechazar la necesidad de congregarnos, porque somos un cuerpo en Cristo, a pesar de las diferencias, a pesar de los desacuerdos que podamos tener. Pero no dejemos que esas cosas nos gobiernen. Antes de que Andrew Jackson se convirtiera en el 7º presidente de los Estados Unidos de América, sirvió como general mayor en la milicia de Tennessee. Durante la guerra en 1812, sus tropas alcanzaron el peor nivel moral de todos los tiempos. ¿Qué pasó? Comenzaron a discutir, a debatir, se peleaban entre ellos. Se reporta que Andrew Jackson los convocó en una ocasión cuando las tensiones estaban en su peor momento y dijo estas palabras: caballeros, recordemos que el enemigo está allá. No somos enemigos nosotros, esto lo agrego yo, ¿no? El enemigo está afuera, o quizás dentro, pero no tu hermano, no aquel que es parte de la verdadera iglesia del Señor. Esto es un recordatorio sumamente importante para estos tiempos. Me pregunto si Cristo muchas veces nos mira y piensa el Señor: hijos míos, el enemigo está allá, dejen de pelear entre ustedes, apóyense, cuídense mutuamente, oren unos por otros, ámense unos a otros. La Biblia nos enseña que debemos tener comunión. Ahora, quiero aclarar varias cosas sobre la comunión para poder lograr vivir en comunión. Primero, vivir en comunión o la comunión es tener unidad. La comunión es unidad. Vamos a leer las palabras de Jesús que aparecen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que os améis unos a otros. Dice Él: como yo os he amado, que os améis unos a otros. Y aquí está el detalle, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿En qué va a conocer el mundo que somos discípulos de Cristo? ¿En que andemos con un auto, con un sticker que diga Jesús salva, o Dios es bueno, o soy hijo de Dios? Tremendo desafío, sobre todo en estos tiempos donde la vida está sobre ruedas y hay tanta violencia y agresividad, y la paciencia la perdemos tan rápido. Si va a caer en eso, mejor no ponga un sticker. Pero esa no es la manera en que el mundo va a saber que nosotros somos cristianos. Dice: si tuvierais amor los unos por los otros. Es la petición del Señor. Ahora, dice la Biblia que debemos tener amor unos por los otros. Sin embargo, entre el gran mandamiento está: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil, o diríamos que el lograr amar al prójimo es resultado de amar a Dios. Puedo amar a mi hermano en la medida en que ame a Dios. Ahora, es fácil amar a Cristo, ¿verdad? Es fácil amar a Dios cuando conocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Sin embargo, no es tan fácil amarnos unos a otros. Pero ese es el mandamiento. Ese es el testimonio ante los incrédulos. Esa es la manera que nosotros podemos impactar al mundo que nos rodea. Él dijo: ámense los unos a los otros, así es como el mundo sabrá que ustedes son diferentes. Antes de su arresto y juicio, Jesús oró al Padre por sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 20 al 23, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense cuán importante es nuestra unidad en Cristo. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Créalo o no, hermano. En este momento tan difícil en que estaban los discípulos, el Señor ora por ellos y ora también por nosotros. Dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Estaba orando por ustedes, estaba orando por mí, para que podamos impactar al mundo con nuestra unidad, para que la luz de Jesucristo pueda brillar. Nuestra comunión unos con otros se manifiesta en unidad. Pero aquí vuelvo a enfatizar lo que siempre digo. Unidad no es uniformidad. No tenemos que parecernos. Bueno, si tenemos que ser iguales, parecernos físicamente, ¿quién va a ser el modelo? ¿El pastor? Imagínense qué situación, ¿verdad? Si todos tuvieran que parecerse a mí o a cualquiera, sería un problema, ¿no? Qué aburrido sería esto. Pero no tenemos que parecernos ni física ni espiritualmente en nuestras opiniones o mentalmente, diría. No tenemos que pensar de la misma manera. El cuerpo de Cristo está compuesto por partes diferentes. Aquí tampoco Jesús está hablando por unanimidad. Hay lugar para el desacuerdo en el cuerpo de Cristo. El punto es cómo estamos en desacuerdo. Porque a veces no se trata solo del desacuerdo. No se trata que estemos pensando diferente sobre un asunto. Es que convertimos ese asunto en un ataque personal contra alguien. O a veces no es que se convierta en un ataque personal, que nosotros interpretamos el desacuerdo como un ataque personal. Podemos estar en desacuerdo, pero tenemos que ser unidad en torno a la persona de Jesucristo, a su verdad revelada en la Biblia, en las cuestiones básicas de nuestra fe. Tenemos que tener los ojos puestos en una misma meta. Eso es comunión. Alguien decía que amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en una misma dirección. Yo lo cambiaría un poco y diría comunión, que en realidad también está basada en el amor. No es que nos miremos unos a otros, sino que todos miremos a una meta. Nuestros corazones en el mismo lugar, nuestro compromiso en el mismo nivel. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4? Filipenses capítulo 2, verso 3 y verso 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Para saber esto, o para hacer esto, uno tiene que autoexaminarse. Y tenemos que hacernos la gran pregunta: ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Si descubrimos que lo hacemos por contender o para recibir el aplauso de otros, estamos mal enfocados. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto va en contra de nuestra naturaleza, porque a veces lo que hacemos es que nos creemos superiores a otros. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Miren, hay una manera que podemos detectar si estamos obedeciendo este versículo, que podemos medir la obediencia a este versículo, y es cuando oramos, en nuestras oraciones personales, privadas. Si hacemos esto de orar, Señor, sé conmigo, bendice a mis hijos, te pido que seas con mi esposa, cuídanos, en el nombre de Cristo. Amén.
¿qué estamos haciendo? Estamos pensando en nosotros solamente. No quiero decir que usted no ore por su familia, que usted no ore por sus necesidades, pero la Biblia dice que tenemos que pensar en los demás y orar por otras personas. Cuando usted le dice a alguien, voy a orar por ti, hágalo. Miren, yo les voy a confesar algo. Yo tuve que revisar esta conducta, esta práctica, porque me di cuenta que a veces le decía a algunas personas, voy a orar por ti, y se me olvidaba, y después me sentía mal. Les recomiendo que haga lo que hago ahora. Cuando le digo a alguien que voy a orar por él, o por ella, por su necesidad, en ese mismo momento, lo hago. No tiene usted que decir mucho, solamente en pocas palabras, clame por esa persona. Pero necesitamos darnos cuenta que el mundo no es solamente lo que nos ocurre a nosotros, los problemas que tenemos. Hay mucho más allá. Y el Señor nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por los demás. Fíjense que dice también. Cada cual también. O sea, no cierra la puerta a que pensemos en nuestras necesidades. Pero no solo eso. Tenemos que abrirnos. Usted quiere unirse como familia de Dios, obedezca estos versículos. Deje de buscar el reconocimiento. Deje de correr sobre la ventaja personal. Piense que hay otros y con problemas peores que los suyos. Cuando comenzamos a pensar en eso y a orar por eso, Dios nos va dando un corazón amoroso. Nos vamos abriendo y el Señor, por medio de su Espíritu, nos va limpiando de tanto egoísmo que llevamos en nuestra naturaleza. La comunión es unidad. En segundo lugar, el amor es la base de la comunión. El amor es la base de la comunión. Con las enseñanzas de Cristo, con las enseñanzas de Pablo como antecedente, podemos entender mejor los comentarios de Pedro acerca del amor y la unidad. Acuérdense que Pedro estaba escribiendo a personas heridas, personas con necesidades que estaban viviendo lejos de su hogar. Y Pedro le dice en la primera carta, en el capítulo 1, verso 1, apóstol de Jesucristo, dice la palabra, a los expatriados de la dispersión, estaban expatriados, dispersos, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice que estaban atribulados, viviendo en situaciones extremas, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Eran probados por varias tribulaciones, verso 6 y verso 7. Ya el 6 lo leímos, ahora quiero leer el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Algunos de ellos, hermanos, huían para salvar sus vidas. Imagínense al enloquecido Nerón en el trono de Roma. Aquellos eran tiempos peligrosos para ser cristianos. Algunos estaban tentados a dejarse meter en el molde, a conformarse, a comprometerse, a rendirse. Porque cuando las personas están heridas, hermanos, pueden sentirse inclinados a buscar la solución más fácil. Pero también cuando las personas están heridas, es probable que el amor disminuya. Por eso necesitamos unirnos, apoyarnos unos a otros, recordar que en el cuerpo de Cristo es recibir, pero también dar. Algunas personas tienen el concepto que la iglesia es una especie de restaurante en el que usted va a servirse de un buffet. Esto me gusta, aquello me gusta, esto no me gusta, lo dejo. Fíjense, todo eso. Esto me gusta, lo que no me gusta. No se trata de nosotros solamente. Bueno, en primer lugar no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y cuando hablamos de la iglesia es dar para recibir. Esa es la idea. Y después de animarles a vivir en santidad, Pedro les explica cómo han sido librados con el fin de apoyarse
mutuamente. Les dice, tienen todo lo necesario para posibilitarnos. No tienen que vivir aislados. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 22, quiero ir a ese versículo. 1 de Pedro capítulo 1, verso 22, dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Observe algo. Fíjense que primero hay una obra purificadora en nuestras almas. Esa obra purificadora, ¿cómo se alcanza? La misma Biblia lo dice. La obediencia a la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. Usted quiere saber la verdad, abra la Biblia. La Biblia no contiene la verdad. La Biblia es la verdad. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Tenemos que pasar todas las cosas por el filtro de la palabra de Dios. Miren, se ha perdido la comunión, se ha trastornado el concepto de iglesias para algunas personas con esto de la tecnología, pero también se ha redefinido el concepto de amistad. Por ejemplo, Facebook, esta red social tan famosa, ha redefinido el concepto de amistad. ¿Por qué? Porque para muchos amigos son los miles que tienen Facebook, de los cuales probablemente solo se haya relacionado personalmente con unos pocos. Las relaciones cibernéticas. Hay muchas relaciones cibernéticas. Siempre he estado opuesto a esto. Relaciones que van desde una amistad hasta un noviazgo y más allá. ¿Por qué son tan peligrosas las relaciones cibernéticas? Les voy a explicar dónde radica el peligro. El peligro es que todo tipo de relación que se mantiene por los medios, a través del internet, aún por teléfono, son relaciones con filtro. No sé si me entienden lo que le quiero decir. La persona generalmente no es auténtica. Les voy a poner un ejemplo. Si ahora usted me llama y no contesto el teléfono inmediatamente por alguna razón, bueno, puede ser que esté ocupado, pero si yo intencionalmente miro y digo, no lo voy a contestar ahora, ya usted está poniendo un filtro, porque está pensando en qué va a decir si la persona... Yo no estoy diciendo que no quiero que nadie me malinterprete, solo estoy diciendo que estoy tratando de ilustrarle para que ustedes entiendan cuán fácil se presta esto para poner un filtro, cualquier medio, que no sea relaciones personales. Imagínense el internet, donde usted está comunicándose, chateando, en el Messenger, en cualquier otra de estas aplicaciones que hay. Generalmente las personas fingen. ¿Por qué? Porque ponen filtro. Ponen filtro y transmiten una imagen que no es la real. Por eso cuando las personas se conocen, dicen, bueno, sí, probablemente físicamente se mandan alguna foto, sí, es la misma persona, pero... Y cuidado, porque ahí está Photoshop. Oye, aquellos que no tienen pelo se ponen pelo. Pero cuando se están cara a cara, descubren que no es la misma persona, porque se prestan para filtro. Ahora, el Señor quiere que nosotros tengamos relaciones sin filtro, sin fingimiento. Dice la Biblia, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Quién es el que purifica? El Espíritu. Y dice que esto produce un resultado: el amor fraternal no fingido. Se lo voy a decir en buen español: amor sin máscara, ¿verdad? Para poder tener, como dice, un amor entrañable de corazón puro, tenemos que despojarnos de las máscaras. A veces es difícil, porque tenemos miedo a cómo vamos a ser recibidos. Pero hermanos, si ya Dios ha hecho una obra en nosotros, nuestra conducta debe ser transparente.
Porque así es como Dios quiere, independientemente de cómo la persona nos reciba o no. Esa es la idea. Hay una purificación y ese amor es el que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora quiero que observemos, porque la palabra nos sigue presentando algunas ideas interesantes sobre la comunión. Y quiero mencionar en 4 recordatorios muy necesarios que nos ayudan a entender que aunque no tenemos que parecernos, ni estar de acuerdo en el 100% de las cosas, podemos tener comunión. Y alguno pensará, ¿en qué? ¿Qué es lo que nos une? Aquí se los dejo. Verso 23. Bueno, dice aquí el verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Observen las 2 primeras palabras, siendo renacidos, nacer de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, somos parte de la misma familia. ¿Oyó? No importa que usted se llame familia González, familia Torre, familia Vargas, somos de la misma familia, la familia espiritual. Dice que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hijos del mismo Padre. Todos llegamos de la misma manera. Nuestro trasfondo, nuestra educación, nuestras relaciones sociales, nuestro trabajo, cuánto dinero tengamos o no tengamos, todas esas cosas son irrelevantes. Todos hemos nacido. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Podemos tener comunión por eso. Segundo, tomamos nuestra instrucción de la misma fuente. Verso 23 hasta verso 23, la segunda parte, y hasta el verso 25 dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Todos bebemos o recibimos instrucción de la misma fuente. Usted no se ha puesto a pensar, a veces yo lo hago. Imagínese un hermano en el lugar más distante o en la cultura más diferente a la nuestra, allá en China, por ejemplo, o en Japón, o en, no sé, en cualquier lugar, que usted abra la Biblia y usted diga, mi hermano en Cristo allá está leyendo la misma Biblia. O sea, no importa dónde estemos, todos bebemos de la misma fuente. Piénselo de esa manera. Esa fuente que nos ayudó que produjo en nosotros el nuevo nacimiento, la poderosa palabra de Dios, y esa fuente de la que nos nutrimos todos los días. No importa cuál es usted su hermano, ni cuánto tiempo hace que no lo ve. Ese hermano está leyendo la misma Biblia que usted lee. Está siendo alimentado por los mismos pensamientos. Está siendo guiado a toda verdad por el mismo Espíritu Santo. Por eso podemos tener comunión. Tenemos la responsabilidad no solo de escucharla, sino de creerla y de obedecerla. Y hermanos, cuando nos exponemos a la palabra, ella nos transforma, nos va cambiando. Saben, al principio yo decía esto, pero no estaba plenamente convencido, recién convertido. En los primeros mensajes que prediqué hablaba sobre esto, pero no estaba claro en esto. En la medida en que fui leyendo la Biblia, me he ido dando cuenta de esta realidad. Usted no puede tener un encuentro con la palabra de Dios y seguir siendo igual. Pero pastor, hay personas que no son cristianos o que son cristianos y tienen la mente llena de la Biblia. Les voy a decir algo. Si son cristianos y usted llena su mente de la Biblia, ella va a cumplir su función. Independientemente de que hayan etapas en nuestra vida en que nosotros estemos fríos espiritualmente, como algunos llaman, que tengamos una etapa de indiferencia espiritual, la verdad que se deposita en la mente de un cristiano,
el Espíritu la va a usar para transformarle. Y si está indiferente, esa misma palabra, el Espíritu la va a usar para despertarle. ¿Por qué? Porque ahí está la convicción que produce el Espíritu. Y usted no puede estar de espaldas a Dios sin sentirse mal. Un cristiano puede desobedecer, de hecho, no significa, no debemos, pero la realidad es que a veces desobedecemos. Pero el Espíritu toma las verdades que conocemos. ¿A usted no le ha pasado que a veces para quitarse un problema de arriba ha dicho una mentira? Y en ese momento no sintió nada, pero inmediatamente que se aleja la persona, no se queda pensando y dice, le dijo una mentira. Y ahí sigue aquello dando vueltas en la mente hasta que uno dice, Señor, perdóname, no debía haberlo hecho. Hay convicción porque la palabra va transformando. Todos bebemos de una misma fuente. Si hay un hermano con el que tenemos problemas, oremos. Usted no puede orar por un hermano y chismear de ese hermano. No se pueden hacer las dos cosas. Cuando oramos nos vamos sanando. Y Dios puede ir haciendo una obra en esa persona, y de hecho ya empezó a hacer una obra en nosotros. Porque estamos asumiendo una actitud diferente. Bebemos de una misma fuente. Y en tercer lugar, tenemos las mismas luchas. Verso 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Aquí examinemos la lista, hay varias palabras, reflejan pecados con los que seguimos batallando, hermanos. Pero la Biblia nos dice que tenemos que dejarlo. Como una ropa sucia, hay que quitársela y ponerse una ropa limpia. La Biblia menciona la malicia, ¿verdad? Esos pensamientos maliciosos que se arraigan en nuestra mente. Y a veces nos excusamos para mantenerlos. Pero no. Si hemos nacido de nuevo hay que desecharlo. Dice engaño. Engaño es sutileza, palabra griega traducida engaño, trucos, hipocresía. En la forma más primitiva esta palabra indica agarrar con carnada un plan oculto. Tenemos motivaciones escondidas. Estamos actuando en apariencia de una manera y en nuestro interior de otra. Ahora menciona hipocresía, de esconderse detrás de una máscara. Todos tenemos luchas, fíjense, tenemos las mismas luchas. Yo no estoy diciendo que esas son luchas solo de usted, son mis luchas. Lucho con ellas todos los días. Envidia, querer lo que otro tiene, anhelarlo. La detracción, ¿saben lo que significa detracción? Todas las detracciones. Hablar con malicia. Especialmente cuando la persona no está presente para defenderse. Yo creo que si usted ama a un miembro de su familia carnal, física, usted no va a hablar mal de él. Aunque a veces nuestros hijos hagan cosas y estemos conscientes, no salimos a la calle y nos encontramos con otra persona a hablar mal de nuestros hijos. No es que estemos ciegos, es que el amor impide que usted ataque a aquellos que aman. Detracción ocurre con frecuencia cuando la víctima no está presente. Disfrazamos muchas veces como rumor o mala noticia o simplemente información. La detracción es el chisme difamador que destruye la confianza en el otro y que arruina la reputación de la otra persona. Dice la Biblia, dice aquí Pedro, inspirado por el Espíritu, que debemos desechar esas cosas. Todos tenemos las mismas luchas. Si usted es de aquello que me está oyendo ahora y dice, no, yo no tengo lucha con eso, está mal, porque entonces es un mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos, sí, porque muchas veces decimos, no, porque los homosexuales y los que se echan con varones y los adúlteros, y se nos olvida que en el libro de Apocalipsis se menciona eso, y en Corintios, pero también dice, y todos los mentirosos
Que Dios nos guarde, porque la mentira se nos fija como si fuera una garrapata. Ahí está. Cuando somos niños, siempre decimos la verdad, ¿verdad? Pero cuando vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que a veces nos podemos quitar problemas de encima metiendo una mentira. Y nos damos cuenta que funciona. Y nos vamos convirtiendo en mentirosos. Y hay algunos que son ya mentirosos patológicos. Pero la mentira siempre va a ser mentira. La Biblia dice que tenemos que despojarnos de todo engaño. Tenemos, hermanos, las mismas luchas. Quiero repetir esas áreas en que podemos tener comunión. Somos hijos del mismo Padre. Tomamos nuestra instrucción de la misma fuente. Tenemos las mismas luchas. Y escuchen bien, y aquí termino. Nos enfocamos en los mismos objetivos. ¿Cuáles son? Verso 2 y verso 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El que ha gustado la benignidad del Señor es el que ha nacido de nuevo. Y la Biblia dice, si tú eres un hijo de Dios, debes desear que leche sin adulterio, la leche espiritual no adulterada, es como se define aquí. El crecimiento espiritual siempre va marcado por una apetencia intensa y un deleite exquisito en la palabra de Dios, con la misma intensidad que el apetito de un bebé por la leche materna. Esto es para preocuparnos, porque la realidad es que en un sentido práctico, a veces lo que vemos es lo contrario. No hay un deseo por la leche espiritual no adulterada. Hay personas que corren a diferentes lugares. Hoy en día la gente se va de una iglesia para otra con una facilidad. Como hay de todo. Y cuando usted pregunta a las personas, ¿por qué te fuiste? Bueno, puede ser que alguien se haya ido porque no le gustaba el pastor o algún hermano. Pero la gente dice, no, porque allí sí existe una verdadera adoración. Yo quisiera que tú estuvieras y oyeras esa música, esos instrumentos. Allí sí hay un ambiente distinto. Allí hay humo, hay luces. Allí no son los 4 gatos que siempre cantan en el coro. No son gatos, son hermanos. ¿Qué va? Allí sí hay de todo. Es para preocuparse. ¿Qué es lo que la gente está buscando? Un espectáculo. Y cuando la iglesia se enfoca en dar un espectáculo, lo que va a formar son espectadores. Sabemos que la adoración es esencial. Sabemos que la enseñanza es esencial. Digo, la comunión es esencial, el alcance, pero no se puede obviar la enseñanza. Solo podemos tener una iglesia sana cuando se enseña la verdad. Ahora, la gran cuestión es cómo se recibe. Usted debe tener amor por la palabra de Dios. Quiero que me escuche esto. Si se va a molestar conmigo, no lo haga. Por favor, moléstese con Dios. Y ahí va a tener un problema mayor. Yo quiero hacerle una pregunta ahora que estamos comenzando el año. Fíjense, yo no le voy a preguntar cómo es su relación con Dios. Le voy a preguntar cómo es su relación con la palabra de Dios. A lo mejor alguno está pensando, pastor, si nada más escuchar el nombre de Biblia, bostezo. Está grave. Grave. Porque cuando una persona no se alimenta, ¿qué? Está desnutrido y se muere. Quiero decirles algo, hermano. El ir a la palabra tiene que ser un esfuerzo intencional, porque hay muchas cosas que tratan de alejarnos de la verdad. Ahora, ¿usted no le ha sucedido que cuando a veces ha tenido cierto
rechazo a un alimento y alguien le dice, pruébalo. Tú no puedes saber si te gusta si tú no lo pruebas. Y después lo pruebas y está bueno. Y sigue, y quieres más y más. Perdonen que haga esta comparación, pero es exactamente lo que ocurre con la Biblia. Cuando usted va a la palabra con un esfuerzo intencional y hace, cuando digo un esfuerzo intencional, es que usted hace esfuerzo para escarbar, para escudriñar, recibe bendición de parte de Dios. Debemos desear la leche espiritual no adulterada. No venga aquí para que yo le dé una terapia, ni escuchar consejos psicológicos. Los cristianos no deben ir a la iglesia para que le den masajes, sino mensajes, ¿verdad? No deje que la palabra se adultere, pero mire, y aún cuando usted escuche un buen mensaje, no se quede ahí. Aliméntese por usted mismo. Tiene la bendición de tener la palabra en su idioma, llena de enseñanzas. Métase en la Biblia y no volverá a ser igual. Lo primero que ocurre es que comenzamos a pensar de una manera distinta. Y comenzamos a ver la verdadera fealdad de nuestra alma. Porque es Dios quien está usando su libro. Podemos tener comunión. Necesitamos tener comunión. Estamos urgentemente obligados a tener comunión si queremos prevalecer. Prevalecer como congregación local. Respetarnos a pesar de nuestras diferencias. Y observar que son más las áreas en las que estamos unidos que en las que podamos pensar diferente. En las cosas que pensamos diferentes son tonterías. No son tan importantes. Ayer me contaba alguien, me decía, a veces en las iglesias se meten horas discutiendo de qué color se va a pintar el templo. Horas. Y eso pasa a veces en muchas iglesias. Es una condición triste, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios porque esto no ocurre aquí. De verdad, lo digo de corazón. Y doy gracias a Dios cuando veo que hay hermanos que tienen hambre de la palabra. Quisiera que los viernes estuviera aquí la iglesia llena. No está llena, pero los que vienen quieren aprender. Los puedo ver en el rostro. Usted ve hermanos que están ahí despiertos. Y mire, yo digo, Señor, gracias porque están despiertos todo el tiempo oyéndome a mí. Es un milagro. Pero están despiertos porque no me están escuchando solo a mí, están oyendo la palabra de Dios. Podemos tener comunión. Necesitamos tener comunión. Que el Señor nos ayude, hermanos, este año a estar unidos. Ya ha pasado demasiado tiempo dejando que las diferencias nos dividan. Ahora las cosas que tenemos en común. Cuando la iglesia de Jesucristo se une con una meta y un propósito, Dios hace cosas tremendas. Gocémonos en tener hermanos diferentes a nosotros, pero demos gracias a Dios porque hay cosas que nos unen más poderosas que aún los lazos de la carne. Y yo diría no una cosa, la persona de Jesucristo, acerca de la cual vamos hoy a reflexionar y meditar en lo que hizo por nosotros. Este primer domingo del año vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a celebrar la comunión que tenemos en Jesucristo, porque alrededor de Él es que gira todo. Vamos a recordar cómo ofreció su cuerpo en la cruz por nuestros pecados, cómo derramó su preciosa sangre. Vamos a recordar cómo por medio de esa muerte y resurrección hoy somos parte de la iglesia, somos un pueblo del Señor y estamos unidos aquí en la tierra y vamos a estar unidos en el cielo. Gracias a Él. Vamos a orar, hermanos. Quiero recordar que cuando celebramos la cena participamos de dos elementos: el pan, que representa el cuerpo de Cristo, y el vino, su sangre derramada. El valor de la cena es un valor conmemorativo, simbólico.
nos lleva a pensar lo que Cristo hizo. La Biblia enseña que para participar de ella, número uno, tenemos que haber conocido al Señor, haber nacido de nuevo, no ser nietos de Dios. Dios no tiene nietos, hijos, ser hijos de Dios.